Como dije hace un momento, vamos a otras ligas, y es que está aquí, tenemos visita, don Michel Doens, dirigente político de este país, particularmente del partido PRD. Don Michel, buenos días, bienvenido. Gracias, Edwin, buenos días y gracias por la invitación. Oiga, sí, exactamente, quisimos invitarlo para que, desde una perspectiva de alguien que, además de ser miembro de un partido político, hace política, ¿cómo interpretar, cómo entender esta guerra mundial entre Ricardo Martinelli y Jimmy Papadimitriou? La entiendo yo como algo que realmente se esperaba. ¿Así? Sí, porque en la formación de este proyecto político que se llamó Cambio Democrático, a pesar que se decía que el país iba a ir hacia un cambio, las motivaciones eran distintas, no había una motivación realmente superior. Usted dice que se llamó Cambio Democrático, ¿vea? Sí, Cambio Democrático. Se llamó cambio, una propuesta de cambios, precisamente, y ahí es donde está la falsedad, para ganar adeptos y con el propósito de generar una gran expectativa en la opinión pública nacional, que incluso lo llevó pues finalmente al triunfo con la alianza con el Partido Panameñista. Pero ahí no había realmente objetivos superiores. Ahí lo que había era como ganar el cuerno de la abundancia y ver quién metía más la mano, quién sacaba más. Y al final, como no había una coincidencia realmente política, una coincidencia ideológica, una coincidencia en un proyecto político de cambio de verdad, sino de enriquecimiento por parte de todos estos círculos ceros, al final han quedado como lo estamos viendo. Como en la isla de los piratas, en que cuando se están repartiendo los tesoros, el botín, quedan peleándose, como lo estamos viendo hoy en día. El Partido Cambio Democrático logró incluso rebasar al Partido PRD en número de adherentes, y luego en la reciente campaña quedó de segundo. ¿Considera Michel Doens que, pasado todo esto y con este torbellino que estamos viendo de denuncia y de corrupción, Cambio Democrático es un partido en crisis? Sí, yo pienso que es un partido que está en una crisis realmente muy profunda. ¿Tendrá espacio para un segundo aire? Yo no creo que con la experiencia que pasó el país durante estos 5 años y con el gran desencanto que hubo frente a una supuesta propuesta que iba a dinamizar y a cambiar el país, estamos viendo una triste realidad en la que realmente lo que hicieron fue robarse las arcas públicas y engañar a todo el mundo, perseguir periodistas, perseguir empresarios, perseguir políticos, pinchar, violar derechos humanos. ¿Y qué pasaría si Cambio Democrático encuentra una figura de relevo a Ricardo Martinelli? Bueno, ¿O no la hay? Yo no creo que en estos momentos esa perspectiva esté allí latente. Hoy todos los dirigentes de Cambio Democrático están huyendo. Hoy todos los dirigentes de Cambio Democrático están de una manera u otra tomando distancia a Ricardo Martinelli, que era el motor, era el buque insignia. Hoy la gran mayoría de las acusaciones que le están haciendo a Ricardo Martinelli, que tienen una fuerza jurídica, proviene precisamente de sus copartidarios. Y hoy en las movilizaciones que vemos, solamente yo veo a una persona que es fiel a Ricardo Martinelli, que es el célebre Camacho, que sale con mucho fervor a defender a Martinelli. Él sabrá por qué lo hace, pero yo no veo a las grandes masas que se manifestaron en aquella votación apoyando a Ricardo Martinelli. Además, Ricardo Martinelli es un líder que está huyendo. Ricardo Martinelli no está enfrentando Déjame hablar de situación. eso ahora un segundito más adelante, pero es que para no salirme de este punto, a mí me llama la atención que en este país nuestro usualmente llegan las elecciones, unos ganan, otros pierden, y usualmente los que no ganan, los que pierden, quedan de segundo o tercero, procuran tener una vigencia política posteriormente. Eso no ha ocurrido, fíjese, ni con José Domingo Arias, que además también fue ministro de Estado de Martinelli, pero tampoco ha ocurrido con Juan Carlos Navarro dentro del PRD. Sí. Es curioso, ¿qué pasó? Uno, que estaba pasando en Cambio Democrático, ya no lo explicaba, pero dos candidatos, José Domingo Arias, que queda de segundo y prácticamente desaparecido de escena. Juan Carlos Navarro queda de tercero, pero venía con un trabajo de 10, 20 años, desaparecido de escena. ¿Eso se puede traducir en crisis en los partidos respectivos? Claro que es una crisis en los partidos respectivos, claro, dentro de diferencias de grados, pero al final perdieron 2 martinelistas, porque Mimito era el candidato del partido de Martinelli, pero Navarro era su plan B.
Navarro ahora sale señalando de que el gran error que él cometió fue no haber hecho oposición. Usted me está diciendo que Martinelli perdió dos Pero, veces. por supuesto, el plan B de Martinelli fue Navarro y el martinelismo desafortunadamente todavía está inserto en el PRD y es hasta cierto punto la gran causante de la crisis que hay en el PRD. No una crisis como Cambio Democrático, donde hay unas desbandadas, donde sus líderes están huyendo, si no están presos están huyendo, y donde su líder máximo está cuestionado. Eso lo iba a preguntar, antes de hablar del PRD. Ricardo Martinelli dice que no regresa a Panamá porque no están las condiciones, porque no tiene las garantías. Sí, porque para él, en su mundo ideal, las garantías están cuando él es presidente, cuando tiene el control de la Corte, cuando tiene el control del Ministerio Público, cuando tiene a la Asamblea a sus pies, cuando tiene a todos los medios de comunicación. Entonces ese es el mundo ideal de Ricardo Martinelli. Como ese mundo no existe, Ricardo Martinelli se encuentra desnudo ante una situación en donde todo el mundo lo señalan sus propios copartidarios y efectivamente él no tiene garantía, porque ahora mismo la garantía que hay es precisamente contra, no un presidente de la República que se vendió como una figura de cambio, sino contra un delincuente que utilizó el poder para enriquecerse. Como consecuencia, entonces, Michel Doyle no ve a Cambio Democrático en el panorama. Yo no veo a Cambio Democrático como una fuerza que en su momento lo fue, sino una fuerza que va hacia una situación peor. Yo no lo veo, no tienen un líder de recambio, es un partido que se hizo a partir del dinero y no de un proyecto de valores, de principios, sino que sencillamente asaltaron el poder para enriquecerse, para robarse los fondos públicos y para tratar de mantenerse, y ha sido un gran descalabro. Hablemos un poco entonces ahora del partido al cual usted pertenece, el partido PRD, que de hecho usted ha sido uno de sus máximos dirigentes en su momento. ¿Es oposición o es gobierno? Yo lo que pienso que el PRD debe de mantener una posición vertical ante el tema que se está ventilando hoy en día, que es la lucha contra la corrupción, y que en cierto momento fue la disposición del partido cuando aprobó en un congreso la lucha frontal contra la corrupción y contra el gobierno de Ricardo Martinelli, incluso de llevarlos y crear las condiciones para que fuesen investigados y procesados, y por una constituyente, por un cambio constitucional, además de la descentralización del país y de impulsar el cambio por la justicia que se aprobó en el gobierno de Martín Torrijos. Esas son cosas, a mi juicio, que son agenda de Estado, que identifica tanto al PRD como al Partido Panameñista y que nos permitió hacer una alianza de acción contra Ricardo Martinelli en el año 2012. Yo pienso que eso tiene vigencia y a mi juicio esa es la real gobernabilidad. El problema es que todavía en el PRD hay una dirección martinelista y que coquetea precisamente a partir de esa filosofía de que la política es una forma de ver cómo yo resuelvo mis problemas personales o cómo hago política para favorecer a un sector. Mientras exista eso en el PRD, no hay garantía de que el PRD eche hacia adelante. Pero Michel Doyle me dice que en estas condiciones de precariedad política por la que atraviesa Ricardo Martinelli, todavía sigue teniendo esta capacidad de tener tentáculos dentro del porque PRD. hay una filosofía, hay una cultura política en el país de la cual Martinelli la dimensionó, que existe en la dirección del partido y que existió a través del señor Navarro y que existe con el señor Robinson, de que la política es el arte de negociar para resolver problemas de grupitos y problemas de personalidades, y no ver la política como algo que va mucho más allá de las aspiraciones personales de uno. Entonces, para mí eso es un obstáculo en el partido. En este partido no ha habido una discusión política sobre las causas de las derrotas. No ha habido una posición frente a la situación que se vive el país en estos momentos ante la justicia y ante Ricardo Martinelli. Aquí no se está planteando nada sobre el tema de la constituyente y además hay muchos diputados que están siendo cuestionados y que tienen en estos momentos en la Corte Suprema de Justicia una situación donde vamos a ver si la Corte va a atreverse a abrir un expediente sobre cada uno de estos diputados. El caso de los diputados. No, lo que te quiero decir es que todavía esa corriente y esa filosofía está en nuestro partido. Pero es que lo iba a decir, es un secreto a voces que la opción, en el caso Moncada por el acuerdo, era para evitar ir al Pleno, porque diputados de unos y los otros bandos decían, incluyendo al PRD, decían,
no hay los votos porque aquí hay va a haber maletinazo. Porque esa es etcétera. la filosofía que se está viviendo en este país, la filosofía del oportunismo, del clientelismo, de seguir tratando de manejar la política con este criterio que ya te digo, lo dimensionó Martinelli. Mientras eso no se rompa, nuestros partidos y nuestras instituciones van a seguir caminando por estas vías. ¿A dónde va a terminar Ricardo Martinelli desde la óptica de la justicia de este país? Mira, Ricardo Martinelli ahora se está tratando de convertir en una víctima, en una persona que está siendo perseguida. Incluso ahora habla de que Varela lo quiere matar. Yo pienso que lo mejor que le puede pasar a Martinelli no es que se muera, si nosotros lo queremos vivo. Nosotros lo que queremos verlo es tras las rejas, pagando por los crímenes que cometió, crímenes que van desde violación de derechos humanos, peculado, corrupción, robo, enriquecimiento ilícito, y así como está Moncada por esos mismos delitos, nosotros queremos verlo es en la cárcel, pagando las consecuencias de todos los ilícitos. Es que a muchos nos llama la atención, 2032, ya para concluir, que Moncada no pudo haber actuado solo. Pero por supuesto que no. Moncada al final es una víctima de Ricardo Martinelli, como ha sido una víctima este país y todos los ciudadanos de este país y todas sus instituciones, Ricardo Martinelli. Don Michel, para finalizar, por segundo día consecutivo, ayer Cochés formalizó una denuncia de una empresa de tarjetas y en la denuncia dice están involucrados los hijos de Martinelli y pone los nombres. Hoy la prensa publica aquí a 6 columnas sobre el buco millonario y según la noticia de la prensa, los hijos del expresidente Martinelli también están involucrados. Bueno, ¿hasta dónde podrá llegar toda esta historia? Eso le estoy diciendo de que aquí lo que hubo fue una monarquía que quería establecer una especie de legado a los hijos y a sus familiares, al círculo cero, y que, bueno, estamos viendo las consecuencias de lo que fue esa experiencia nefasta y esa experiencia de Ricardo Martinelli en el poder con ese círculo cero. Bueno, oiga, el rector de la universidad, don Gustavo García Paredes, todavía es miembro del PRD. Sí, tengo entendido que todavía sí, no ha renunciado. ¿No le puedo dar un consejo que pare eso que está pasando ahí? Bueno, yo oficialmente no he visto al doctor Gustavo García de Paredes. Es una pena, ese debate es una pena. Pero es triste que la universidad esté sumida en una situación como esta. Así mismo es. Don Michel, muchísimas gracias. No, gracias a ti por la entrevista. Muy amable. Te lo agradezco mucho.